Imagina la escena. Lunes por la mañana, la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, el sitio donde entrena el equipo que quiere pelear la Liga y la Champions esta temporada. Todos los jugadores llegan, se cambian, calientan, empieza la sesión. Todos menos uno. Julián Álvarez no aparece. No hay lesión, no hay permiso, no hay comunicado oficial explicando su ausencia. Simplemente, el campeón del mundo, el delantero que Simeone necesita para pelear todos los títulos, decide que ese lunes no va a pisar el césped del Metropolitano. Y el martes tampoco. Y así, día tras día, hasta que la situación se resuelva de la única manera en que puede resolverse cuando un futbolista de ese calibre llega al límite de su paciencia. Esto no es un rumor suelto ni una exageración de mercado. Esto es lo que este canal viene anticipando semana tras semana, cuando muchos de vosotros, en los comentarios, dudabais de que algo así pudiera llegar a ocurrir. Pues ha ocurrido. Y hoy, además, no llega solo. Porque el mismo día en que el Metropolitano vive su terremoto particular, a varios cientos de kilómetros, en Barcelona, se cierra en silencio uno de los fichajes más importantes que el fútbol español ha visto en años. Dos historias, un mismo día, dos extremos completamente opuestos del mercado de verano. El caos absoluto en un lado, la calma más calculada en el otro. Y creedme, cuando entendáis la conexión entre las dos, vais a ver el mercado español de una forma completamente distinta. Vamos a ir por partes, porque los dos episodios de hoy merecen que los desgranemos con calma, con nombres, con cifras, con el contexto que hace falta para entender por qué este es, sin exagerar ni un poco, el día más cargado de consecuencias del verano futbolístico español. Empecemos por Julián Álvarez, porque para entender la magnitud de lo que ha hecho, hay que remontarse a las semanas anteriores, a todo lo que este canal os fue contando cuando la historia todavía era un secreto a voces y no una realidad confirmada. Este canal os habló del cara a cara en el gimnasio de la ciudad deportiva. Muchos de vosotros, en los comentarios, dijisteis que era imposible, que nos lo estábamos inventando, que un jugador no se enfrenta así a su entrenador. Pues ocurrió. Julián Álvarez, con la ciudad deportiva prácticamente vacía, se plantó delante del Cholo Simeone y le dijo, sin rodeos, que quería salir. Y Simeone, el técnico más duro y más frontal de toda la liga, le respondió lo que cualquiera que conozca cómo funciona el fútbol moderno ya intuía, que la decisión no dependía de él, que dependía del club, que él como entrenador no tenía margen para facilitar nada que la dirección deportiva no autorizara. Una respuesta honesta, sí, pero también una respuesta que dejaba a Julián exactamente donde estaba antes de esa conversación. Atrapado. Y aquí está lo más interesante de todo esto. Después de ese cara a cara, Julián no montó ningún escándalo, no filtró nada a la prensa, no dejó ninguna declaración incendiaria, no forzó la situación desde el primer minuto. Siguió entrenando. Siguió presentándose cada día a las sesiones, cumpliendo con el protocolo que su contrato le exige, aunque supiera perfectamente que el club no tenía la más mínima intención de facilitarle la salida que llevaba meses pidiendo. ¿Por qué hizo eso? Porque Julián Álvarez es de los futbolistas que entienden que la rebeldía tiene un coste, y ese coste lo calculó con frialdad antes de descartarlo como primera opción. Prefirió agotar el diálogo. Prefirió darle al Atlético todas las oportunidades posibles de encontrar una salida ordenada, negociada, beneficiosa para las dos partes. Ese es el perfil de jugador que es. Paciente hasta que deja de tener sentido serlo. Y ese diálogo se agotó por completo. Miguel Ángel Gil Marín, el hombre que maneja los hilos económicos del Atlético de Madrid, mantuvo su posición de no vender con la misma firmeza inamovible del primer día. Ni un milímetro de cesión. Ni una señal de apertura. Nada. Y ahí es donde la paciencia más sólida del mundo termina agotándose. Porque no importa lo profesional que seas, no importa cuántas semanas estés dispuesto a esperar. Cuando el muro que tienes enfrente no tiene ninguna intención de moverse, algo tiene que ceder. Y lo que cedió, finalmente, fue la paciencia de Julián. Por eso llegó el lunes en que Julián Álvarez le dijo al Atlético de Madrid, con el único lenguaje que le quedaba disponible después de agotar todos los demás, que la situación había llegado a su final. No se presentó al entrenamiento.
Y no se va a presentar hasta que esto se resuelva de la única manera en que se puede resolver cuando un jugador de esa calidad, con ese deseo explícito de salir y con esa determinación acumulada durante semanas de paciencia agotada, decide plantarse. El traspaso que el club no quiso facilitar cuando podía haberlo hecho en condiciones ordenadas, en condiciones económicamente favorables para todos, ahora se ha convertido en un pulso mucho más incómodo, mucho más público y mucho más costoso para el Atlético de lo que habría sido si hubieran cedido antes. Y aquí es donde entra el segundo protagonista de esta historia, un nombre que quizá no conocíais hasta hace poco, pero que a partir de ahora vais a escuchar mucho. Miguel Galán, uno de los abogados más reconocidos del derecho deportivo español, un especialista con presencia en algunos de los procesos jurídicos más complejos que el deporte organizado en España ha vivido en los últimos años. Y según se apunta, Galán está analizando ahora mismo el mecanismo legal más específico que el ordenamiento deportivo español pone a disposición de un jugador que quiere salir de un club, que se niega a dejarlo marchar, con la negociación tradicional bloqueada. La vía que se estaría explorando se basaría en las condiciones concretas del contrato de Julián con el Atlético y en la situación jurídica que ha generado el propio conflicto durante estas semanas. Una situación que podría abrir la puerta a una rescisión unilateral mediante el pago de una cláusula o de un importe acordado. Las estimaciones que circulan sitúan esa cifra alrededor de los 100 millones de euros. 100 millones. Detente un segundo a pensar en esa cifra. En el fútbol actual, para un delantero campeón del mundo, con el perfil exacto que el sistema de Hansi Flick necesita en ataque, es una cantidad que el Barça podría llegar a gestionar si la vía legal demuestra ser sólida y viable. No es el traspaso que el Barça imaginaba cuando empezó el mercado. No son los 70 o los 80 millones que el valor de Julián en condiciones normales de negociación habría costado antes de que estallara todo este conflicto. Pero es la vía que existe sobre la mesa ahora mismo. Y si el mecanismo que está preparando Galán tiene la solidez jurídica suficiente, el Atlético va a tener que responder con sus propios abogados, evaluando la posición legal del club frente a una presión que no habían tenido que enfrentar hasta ahora. Y ese proceso, con los plazos que maneja el derecho deportivo español, cuando las dos partes están tan claramente enfrentadas, va a producir en los próximos días la posición más definitiva de todo este culebrón. O el Atlético cede ante la rebeldía del jugador y ante la presión legal, empujado por la urgencia que le impone el arranque de temporada, o el proceso avanza con la lentitud propia de estos procedimientos, mientras Julián permanece en rebeldía de forma indefinida y el club tiene que gestionar la situación incómoda de un futbolista que no entrena, que no puede ser alineado con garantías y cuyo valor de mercado se va deteriorando semana tras semana sin competir oficialmente. Ninguna de las dos opciones es cómoda para el Atlético. Ninguna es barata. Y tanto Julián como Galán, y también Gilmarín, aunque no lo reconozca en público, saben perfectamente que la balanza empieza a inclinarse. Pero ¿sabéis cuál es la parte que de verdad tenéis que entender de todo esto? Lo que viene ahora, las consecuencias reales dentro del vestuario. Porque mientras Julián entrenaba con normalidad, aunque todos supieran cuál era la situación de fondo, el Atlético podía mantener cierta apariencia de calma. Desde el lunes, esa apariencia se rompió por completo. La ausencia de Julián es pública. Es visible, es el tipo de situación que un vestuario de alta exigencia como el del Atlético tiene que gestionar sabiendo que hay un compañero que simplemente no está porque ha decidido no estar. Y eso, en los primeros partidos de una temporada donde cada punto cuenta, es justo lo que Simeone no se puede permitir. El técnico más exigente de la liga necesita el foco completo de su equipo en el primer partido, en el segundo, en el tercero, sin que la situación de Julián se convierta en el tema que domina cada rueda de prensa, cada entrenamiento, cada conversación en el vestuario. Y con Julián en rebeldía abierta, ese foco va a costar mucho más mantenerlo de lo que habría costado si el Atlético hubiera buscado una salida negociada antes de que todo esto explotara. Si estás siguiendo este análisis y sientes que aquí sí se cuenta el fútbol como es, sin filtros, sin depender de nadie, este es el momento perfecto para suscribirte al canal, porque lo que viene ahora en la segunda parte de esta historia todavía se pone más interesante. Porque mientras el volcán de Julián Álvarez entra en erupción en el Metropolitano y en los despachos de los abogados más especializados del país, a pocos kilómetros de distancia, en Barcelona,
Se está terminando de escribir la otra cara de la moneda del mercado de este verano. Rodri Hernández. Sí, como lo oyes. El Balón de Oro, el centrocampista más completo del mundo. El hombre que ha sido la columna vertebral del Manchester City de Pep Guardiola durante los últimos años, tendría los contratos cerrados con el FC Barcelona. Según la información que maneja este canal, las partes habrían llegado a un acuerdo en los términos personales del jugador, y el operativo de su llegada a Barcelona estaría preparado, a la espera únicamente de que los dos clubes se pongan de acuerdo en el momento exacto de hacer pública la noticia con el comunicado oficial que todo el mundo del fútbol está esperando. Piensa en lo que significa esto para el proyecto de Joan Laporta y Hansi Flick. Semanas de trabajo discreto, sin la exposición mediática constante que ha rodeado otros fichajes del mercado español este verano, ejecutando un plan con la paciencia y la coherencia que caracterizan a los proyectos que saben exactamente lo que quieren desde el primer día. No hay ruido, no hay filtraciones desordenadas, no hay negociación pública llena de idas y venidas, solo trabajo silencioso que ahora llega a su fase final. Lo único que faltaría, en el momento en que os contamos esto, es el acuerdo entre el Manchester City y el FC Barcelona sobre el instante preciso en que ambos clubes decidan comunicar oficialmente el traspaso al mundo. Y ese tipo de acuerdo, cuando el interés de ambas partes es que la noticia salga en el mejor momento posible, suele resolverse en cuestión de horas. Cuando ese comunicado llegue, y todo apunta a que llegará pronto, el fútbol mundial va a procesar la noticia con esa mezcla extraña de sorpresa y confirmación que producen los fichajes que llevan semanas siendo el secreto peor guardado del mercado. Sorpresa por ver el nombre finalmente estampado en un comunicado oficial. Confirmación de todo lo que el análisis de las últimas semanas venía anticipando con una certeza cada vez mayor. El Balón de Oro vistiendo de azulgrana, ocupando la posición de pivote en el sistema que dirige Hansi Flick, dándole al centro del campo del Barça la pieza que le faltaba para funcionar con la plenitud que exige competir de tú a tú por la Champions League. Porque no nos engañemos, Rodri no es un fichaje más. Es, probablemente, el fichaje más determinante que puede hacer un equipo que aspira a todo. Un mediocentro capaz de dirigir el ritmo de un partido entero, de proteger a la defensa, de iniciar la jugada, de leer el juego 2 pasos por delante de cualquier rival. El tipo de jugador que transforma un buen equipo en un equipo candidato serio a ganarlo todo. Y ese es exactamente el fichaje que, junto a la rebeldía de Julián Álvarez, convierte este día en el más cargado de consecuencias de todo el mercado de verano español. 2 episodios simultáneos, 2 historias que representan los 2 extremos absolutos de lo que puede producir un mercado de fichajes. En el Metropolitano, el caos más visible que puede generar un jugador cuando agota todos los mecanismos institucionales disponibles y decide que la única herramienta que le queda es la más extrema de todas. Julián Álvarez en rebeldía abierta, con la vía legal de Galán activada, con 100 millones de euros como posible precio de una salida que el Atlético podría haber gestionado en condiciones mucho más favorables si hubiera cedido antes. Y en Barcelona, la calma de un proyecto que ejecutó su operación más importante del verano con la paciencia y la discreción que solo tienen los que trabajan con un plan claro desde el primer día. Rodri firmado, el vuelo preparado, el comunicado a punto de salir, y Flick con la pieza que siempre supo que necesitaba para que su sistema funcionara con la plenitud que exige pelear la Champions League desde el primer partido. La diferencia entre estos 2 escenarios simultáneos no es casualidad. Es exactamente la diferencia que hemos visto repetirse semana tras semana en este mercado entre los proyectos que actúan con un plan claro, ejecutado con paciencia, y los proyectos que reaccionan a lo que otros hacen, siempre con la urgencia que produce la falta de planificación propia. El Atlético reacciona a la rebeldía de Julián cuando esa rebeldía ya está en marcha, cuando ya no hay margen para gestionar la situación con calma. El Barça, en cambio, llegó a este momento con Rodri prácticamente cerrado porque construyó el plan con meses de anticipación, con la coherencia que tienen los mejores movimientos de mercado en la historia reciente del club.
Y aquí quiero deteneros un segundo, porque esto va para vosotros, los que lleváis semanas siguiendo este culebrón desde la grada, los que confiasteis en este canal cuando os contamos el cara a cara en el gimnasio, y muchos en los comentarios dudabais de que hubiera ocurrido. Hoy los hechos os dan la razón, y os la dan sin ningún margen de duda. Vamos a cerrar con 3 puntos que creo que resumen perfectamente todo lo que ha pasado hoy. Primero, la rebeldía de Julián Álvarez, que arranca el lunes, es la consecuencia directa, predecible y absolutamente lógica de un proceso que el Atlético de Madrid alimentó durante semanas, negándose sistemáticamente a facilitar la salida de un jugador que comunicó, con una claridad que rara vez se ve en el mercado del fútbol, su deseo de cambiar de proyecto. Julián agotó una paciencia que ningún futbolista está obligado a mantener de forma indefinida. Agotó el diálogo con la misma determinación, con la que lo sostuvo mientras quedaba alguna posibilidad real de acuerdo. Y cuando esas vías se agotaron sin producir ningún resultado, hizo lo único que le quedaba: la rebeldía. Y la vía legal que Miguel Galán está construyendo con los 100 millones que ese mecanismo jurídico podría establecer como precio de una salida que el Atlético habría podido resolver en mejores condiciones económicas si hubiera actuado antes. Segundo, la vía legal que está preparando Galán es probablemente el instrumento más técnico, más desconocido para el aficionado medio y más potencialmente disruptivo que ha producido este culebrón hasta ahora. No garantiza, ojo, no garantiza que la salida se resuelva en los plazos exactos que el mercado de verano permite. Pero sí genera la presión legal más específica, más documentada y más difícil de ignorar que el Atlético puede recibir sobre su postura de bloqueo en este momento concreto. Y esa presión, sumada a la rebeldía de un jugador que ya no entrena, que no puede ser alineado con garantías y cuyo valor de mercado se deteriora semana tras semana, es la combinación más costosa que el club colchonero puede tener que gestionar justo en el arranque de temporada. Tercero, el fichaje de Rodri Hernández por el Barça, con los contratos supuestamente cerrados entre los clubes, los acuerdos personales firmados y el vuelo a Barcelona preparado, sería la confirmación más contundente de lo que este canal lleva semanas describiendo como el movimiento de mercado más importante del fútbol español en los últimos tiempos. El Balón de Oro llegando al pivote del sistema de Flick, el mediocentro más completo del planeta, encajando en la posición más influyente de todo el campo, en el equipo que más lo necesitaba para funcionar con la plenitud que exigen las ambiciones europeas. La pieza que completaba el puzzle que Laporta y Flick llevaban diseñando desde el primer día del mercado. Y la señal más clara de que este Barça puede llegar al primer partido de Champions, siendo el equipo más completo y mejor construido que el club ha tenido en muchísimo tiempo. Dejadme una cosa en los comentarios, porque de verdad quiero leer lo que pensáis. ¿Creéis que Miguel Galán y la vía legal pueden forzar realmente la salida de Julián en los plazos que permite el mercado? ¿Tiene el Atlético alguna defensa jurídica sólida frente a este mecanismo? Y con Rodri prácticamente cerrado y Julián en camino, ¿puede este Barça convertirse en el favorito más claro para ganar la Champions League esta temporada? Quiero leer vuestras opiniones, porque este canal se construye entre todos los que entendemos que el fútbol merece un análisis honesto, sin depender de nadie y sin miedo a contar lo que otros prefieren callar. Si has llegado hasta aquí, es porque sabes exactamente lo que es este canal. El sitio donde se cuenta lo que los grandes medios, con sus dependencias y sus intereses cruzados, prefieren no tocar. Aquí no inventamos culebrones, ni ignoramos los movimientos que de verdad están cambiando el mercado en tiempo real. Solo fútbol contado con honestidad, con rigor y sin filtros. Si este vídeo te ha parecido importante, compártelo ahora mismo. Compártelo con ese culé que ve a Rodri prácticamente firmado y a Julián en camino, y necesita saber si este Barça de Flick puede ser el equipo más dominante de Liga y Europa esta temporada. Compártelo con ese colchonero que ve la rebeldía de Julián desde el lunes y los 100 millones de la vía legal de Galán, y que necesita entender si el Atlético puede realmente sostener su bloqueo ante esta presión combinada. Y compártelo con cualquier aficionado que quiera entender de verdad lo que está pasando en el mercado español en estas horas decisivas. Dale al like si crees que Julián tiene toda la razón al plantarse después de agotar con paciencia
todas las vías de diálogo posibles. Y si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora y activa la campanita, porque el anuncio oficial de Rodri como nuevo jugador del Barça, la respuesta legal del Atlético ante el mecanismo de Galán y la evolución de la rebeldía de Julián desde este lunes van a ser los episodios más explosivos de las próximas horas de este mercado de verano. Julián en rebeldía, con la vía legal activada. Rodri con los contratos cerrados y el vuelo hacia Barcelona esperando el momento del comunicado. El mercado español llegando a su capítulo más decisivo del verano, justo delante de nuestros ojos. Y nosotros, aquí, contándotelo sin filtros, como siempre. Nos vemos en el próximo análisis.